Penguin Random House Audio presenta ¿Qué es la Declaración de Independencia? De Michael C. Harris. Narrado por Ulises Cuadra. Dedicado a Nathan Branch, un esclavo liberado que en 1868 construyó la casa en la que vivo actualmente, en Evanston, Illinois. Le tomó la mayor parte de su vida hacer realidad el sueño que la Declaración de Independencia prometió en 1776. ¿Qué es la Declaración de Independencia? 26 de junio de 1776, Filadelfia. El calor de junio en Filadelfia era abrasador. Incluso antes de que saliera el sol, hacía calor. Thomas Jefferson, de Virginia, hacía lo posible por mantenerse fresco mientras escribía una carta en la habitación alquilada en Market Street. Era una carta, pero no una carta cualquiera. Junto con Jefferson, habían llegado a Filadelfia hombres importantes de las 13 colonias norteamericanas. Planeaban hacer algo valiente y peligroso: declarar la independencia de las colonias de Gran Bretaña. Iban a crear un nuevo país, los Estados Unidos de América. Thomas Jefferson fue elegido para escribir una carta pública al rey británico con las razones por las que el pueblo de Norteamérica se rebelaba. Jefferson también quería que la carta mostrara a otros países de Europa por qué esta era una decisión correcta. Le tomó, ayudado por otros, solo un par de semanas terminar uno de los documentos más importantes de la historia: la Declaración de Independencia. Un anuncio como este, una declaración, significaba que los colonos de Norteamérica irían a la guerra. El ejército británico era grande y poderoso. Los colonos ni siquiera tenían un ejército, por lo que sus posibilidades de ganar eran escasas y muchos morirían. Pero incluso si lograban ganar su libertad, ¿podrían 13 colonias diferentes crear un nuevo país juntas? Jefferson trabajó en la Declaración de Independencia por 2 semanas, sentado en el pequeño escritorio que había hecho a mano. Escribía con tinta en grandes hojas de papel con su pluma de ave. Todos los días discutía sus ideas con los otros hombres que se habían reunido en Filadelfia. Después de estas conversaciones, en ocasiones, rompía su último borrador y volvía a empezar. Quería que cada palabra fuera la correcta. La declaración tenía que explicar algo más que por qué las colonias no podían seguir bajo dominio británico. Tenía que decirle al mundo lo que este nuevo país esperaba representar. No tendría un rey. Establecería un gobierno en el que los hombres comunes decidirían las leyes. La Declaración de Independencia se firmó el 4 de julio de 1776 y se ha convertido en una importante declaración de libertad. Ha inspirado a personas de todo el mundo a luchar por su libertad. Jefferson escribió: «Sostenemos que estas verdades son evidentes, que todos los hombres son creados iguales». Esto significaba que los nuevos Estados Unidos tratarían a todos por igual. Es posible que no se diera cuenta de lo poderosas que serían esas sencillas palabras durante cientos de años. ¿Eran todos los hombres iguales? La famosa frase de Jefferson de que todos los hombres son creados iguales no se cumplía en las colonias. En 1776 había cerca de 500,000 de esclavos. El propio Jefferson y muchos de los que firmaron la Declaración de Independencia tenían esclavos. En su primera versión de la Declaración, Jefferson incluyó un lenguaje antiesclavista. Pero muchos de los firmantes no querían acabar con la esclavitud. Por eso lo eliminaron de la misma y no se menciona. Jefferson liberó a algunos de sus esclavos, al igual que muchos de los que firmaron la Declaración de Independencia. Capítulo 1. Una batalla por Norteamérica. Después de que Colón pusiera un pie en el Nuevo Mundo en 1492, muchos países europeos querían gobernar diferentes partes de América del Norte. Gran Bretaña, Francia y España controlaban casi todo el continente.
Gran Bretaña tenía 13 colonias a lo largo de la costa este, donde vivía la mayoría de los colonos. Francia, el gran rival de Gran Bretaña, tenía la mayor extensión de tierra, al norte y al oeste de las colonias, pero pocos colonos vivían allí. Lo mismo ocurría con España. Tenía una extensión de tierra mayor que la de Gran Bretaña, pero con mucha menos gente. En 1754, Gran Bretaña invadió territorios de los franceses para apoderarse de una mayor parte de América del Norte. Esto condujo a una guerra conocida como Guerra Franco-India. Un joven teniente coronel llamado George Washington sirvió en el ejército británico, luchando contra los franceses. George Washington, soldado británico. Hijo de un próspero granjero de Virginia, George Washington tenía solo 22 años cuando dirigió a 150 soldados británicos contra los franceses a lo largo del río Ohio. Esto ocurrió al principio de la Guerra Franco-India. Sus tropas fueron derrotadas por el ejército francés y tuvo que rendirse. Se sintió avergonzado, por lo que un año más tarde volvió a la misma zona para luchar, y una vez más los franceses lo vencieron. A Washington le mataron 2 caballos en los que montaba. Lo mejor que pudo hacer fue llevar a los británicos derrotados a un lugar seguro. Aunque fue elogiado por su valentía en la guerra, se retiró del ejército británico en 1758 y regresó a su granja en Virginia. Sin embargo, 17 años después, se convirtió en comandante en jefe del ejército continental. Ahora luchaba contra Gran Bretaña. La mayoría de los colonos norteamericanos querían que Gran Bretaña ganara la guerra con Francia, y, después de muchos años, lo logró. Gran Bretaña duplicó el territorio que controlaba. Durante la guerra, muchos soldados británicos fueron enviados a Norteamérica. Eso fue muy costoso. El rey Jorge III tuvo que pedir prestado mucho dinero a otros países. Después de ganar la guerra, tuvo que devolver lo que debía. El rey pensaba que él estaba defendiendo las colonias contra los franceses, por eso esperaba que éstas ayudaran a pagar la deuda. Esto enfureció a muchos colonos en Norteamérica. No fue idea de los colonos iniciar la guerra. Esta se libró porque el rey quería más tierras. Entonces, ¿por qué debían ellos pagar? El rey Jorge III no escuchó ese argumento. El gobierno británico cobraba altos impuestos a los colonos norteamericanos para pagar las deudas de la guerra. Ellos no tenían representante en el Parlamento británico y no podían argumentar contra los altos impuestos. Este se reunía en Londres, a más de 3.000 millas de distancia y al otro lado del Atlántico. El Parlamento no decidía todas las leyes que regían las colonias. Había gobiernos locales elegidos por los colonos. En Virginia, por ejemplo, estaba la Cámara de Diputados. Sin embargo, ninguno de estos grupos tenía mucho poder. En cada colonia, un gobernador real, nombrado por el rey, tomaba todas las decisiones importantes. Lo que él decidía que debía ser ley, era ley. Así que Gran Bretaña tenía la última palabra sobre todas las leyes e impuestos. Esto enojó muchísimo a los colonos. Capítulo 2. Impuestos y más impuestos. Además de los impuestos, el rey Jorge hizo cosas que provocaron que la situación se volviera aún más tensa. En 1761 ordenó la renovación de los Writs of Assistance, que eran órdenes de registro. Los oficiales de aduanas y los soldados británicos podían registrar tiendas, almacenes e incluso las casas. Querían asegurarse de que los colonos solo compraban cosas fabricadas en Gran Bretaña o por los británicos. Si encontraban productos de otros países, el comerciante o el propietario de la vivienda debía pagar una multa al rey. Los colonos estaban furiosos. Una cosa era registrar un almacén o una tienda, pero registrar los hogares era un atropello. James Otis, un abogado de Massachusetts,
Sample complete. Ready to continue?